Saludos cordiales, estimado profesor y compañeros, quien les habla Rosa Lugo. En esta oportunidad, mis compañeros y yo vamos a desarrollar el tema 13, titulado Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. El sistema de protección de niños, niñas y adolescentes lo define la LOCNA como el conjunto de órganos, entidades y servicios que controlan, supervisan y orientan los programas, las políticas y acciones que se realicen para la protección de los niños, niñas y adolescentes. Es decir, es un conjunto de medidas y acciones que se realizan para garantizar el cumplimiento de los derechos de estos. Por su parte, la LOCNA, en su artículo 526, define el sistema penal de responsabilidad de adolescentes como el conjunto de órganos y entidades encargados de el establecimiento y la responsabilidad por los hechos punibles que estos cometan. Este sistema está conformado por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, el Ministerio Público, los policías de investigaciones, entre otros. Por su parte, en nuestro país, este sistema tiene por objeto garantizar la protección de a todos los niños, niñas y adolescentes, el disfrute y el ejercicio y garantías de todos sus derechos en articulación con el Estado, la sociedad y la familia, para evitar que exista discriminación de ningún tipo para el bullying y así garantizar que los niños, niñas y adolescentes tengan una vida plena y feliz. Muchas gracias. Hola, soy Nicole Osorio y les voy a hablar sobre los órganos administrativos del Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. En Venezuela, la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes está garantizada por la Constitución de la República y diversas leyes. El sistema administrativo encargado de esta protección incluye varios órganos y entidades que trabajan en conjunto para asegurar el bienestar y desarrollo integral de la infancia y la adolescencia. Los órganos administrativos son, primero, el Consejo de Protección, órgano administrativo del sistema de protección que tiene como función restablecer los derechos de determinados grupos de niños o de un niño en particular cuando ha sido vulnerado o existe una amenaza de incumplimiento. Este consejo protege a los niños y adolescentes de las acciones u omisiones del Estado, la sociedad, los padres, representantes o hasta de su propia conducta. En segundo lugar está el Consejo de Derechos, órgano del sistema de protección del niño y del adolescente encargado de velar por los derechos colectivos y difusos de los niños y niñas y jóvenes hasta los 18 años residenciados en el municipio. En tercer lugar están las entidades de atención, órgano del sistema de protección del niño y del adolescente encargado de velar por los derechos colectivos y difusos de los niños, niñas y adolescentes hasta los 18 años residenciados en el municipio. Y por último está el Fondo Municipal de Protección, que tiene como objetivo realizar en forma eficiente las actividades de planificación, coordinación, gestión y control en las áreas administrativas, contables, fiscales y presupuestarias con apego al marco legal vigente. Estos órganos trabajan en conjunto para garantizar que se respeten los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Venezuela, aunque enfrentan diversos desafíos como limitaciones en recursos y la necesidad de mayor coordinación interinstitucional. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, mi nombre es Andrea Montaña y tengo la oportunidad de conversar un poco sobre los órganos jurisdiccionales del sistema de protección de niños, niñas y adolescentes. En primer lugar, estos dictan la normativa jurídica para resolver los conflictos que son de su conocimiento. También se encuentran establecidos en el artículo 119 de la LOCNA y está conformado, en primer lugar, por los Tribunales de Protección del Niño, Niña y Adolescentes y la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia. Estos se encargan de resolver los conflictos existentes entre el núcleo familiar. La Sala de Casación conoce de los recursos allí. Por otro lado, tenemos al Ministerio Público, que se encarga del cumplimiento de las normas legales, en este caso en materia de niños, niñas y adolescentes. Ofrecen orientación, asistencia, representación y también la defensa de los mencionados anteriormente.
Finalmente, tenemos la Defensoría. Son de interés público y se organizan para promover y defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Buscan brindar asistencia, unificarla a sus familiares, representar a estos menores de 18 años cuando enfrenten situaciones como la falta de algún requisito, como la partida de nacimiento o estén envueltos en cualquier tipo de conflicto. Eso ha sido todo, he finalizado mi ponencia. Muchísimas gracias por su atención. Buenas noches, estimado profesor. Buenas noches, estimados compañeros. Bueno, sin lugar a duda, los derechos de los niños, niñas y adolescentes son prioridad en cualquier parte del mundo. Es por ello que en Venezuela se cuenta con una serie de principios que sustentan este sistema de protección, dándole un enfoque integral para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Este sistema se basa en principios claros que buscan asegurar el bienestar y el desarrollo de los menores de edad. Estos principios están sustentados en la ley, mayormente en lo que es la LOGNA, la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente. Como primero tenemos el niño como sujeto de derecho. Segundo, el rol fundamental de la familia. Tercero, el interés superior del niño. Cuarto, la prioridad absoluta. Y como quinto, tenemos la participación de la sociedad. Ahora bien, cuando hablamos del niño como sujeto de derechos, estamos hablando de que todas las personas dentro del territorio venezolano gozan de una serie de derechos propios e indiscutibles, pero los niños, niñas y adolescentes tienen derechos más específicos y especiales. Estos están derivados de su condición y que se traducen en deberes específicos para la familia, la sociedad y el Estado. Como segundo principio tenemos el rol fundamental de la familia, muy importante. Sin lugar a dudas, la familia es el eje principal en los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Este eje representa en primera instancia o está representado por la familia nuclear, que es el padre, la madre y los hijos. Ante cualquier circunstancia, debido a que las principales fuentes de amor y protección están en la familia nuclear. Luego tenemos la familia extendida según la ley, es decir, los parientes más cercanos, tíos, abuelos, primos y otros, o allegados. El interés superior al niño como tercer principio, como tenemos aquí, este principio resalta la opinión propia de los niños, niñas y adolescentes como la base fundamental para lograr el respeto óptimo a su dignidad. El cuarto principio nos habla de la prioridad absoluta. En este principio es necesario resaltar la importancia de mantener la atención del niño y el adolescente como prioridad ante todo y siempre brindar una atención de calidad, eficaz y eficiente. El quinto principio es la participación de la sociedad. Es la sociedad en la cual los niños, niñas y adolescentes crecen y se desarrollan y es parte corresponsable en el cumplimiento de todos y cada uno de los derechos establecidos en la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente, LOGNA, brindando a su vez toda la participación directa para definir, ejecutar y controlar las políticas propias en la protección de los niños, niñas y adolescentes. En síntesis, ¿qué quiero decir con esto? Se puede decir que el sistema de protección en Venezuela tiene una estructura sólida, con principios claros, pero enfrenta retos significativos que requieren atención continua y mejorar las garantías para una protección efectiva y sostenible. Buenas noches, muchas gracias. Buenas, mi nombre es Jason Daniel Mirabarular y en esta ocasión estaré hablando sobre el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes, más que todo enfocado en los principios. Primer principio sería el interés superior de los niños, que sería el priorizar el bienestar y el derecho de los niños, niñas y adolescentes y las decisiones y las acciones de estos. Segundo principio, la no discriminación, que sería el tratar por igual a los niños, niñas y adolescentes sin importar la raza, el sexo, la etnia, sin importar la condición social o económica, incluso la religión. Otro de los principios sería la participación, que sería involucrar a estos niños, niñas y adolescentes en las decisiones que afecten su vida
y su bienestar. También está la protección integral, que sería garantizar la seguridad física, emocional o psicológica de estos niños, niñas y adolescentes. Otro de los principios sería la prevención, que sería el anticipar o prevenir situaciones que puedan afectar a estos niños. Todos estos, el interés superior, la no discriminación, la protección integral, la participación, todos estos serían los principios del sistema de protección de niños, niñas y adolescentes. Buenas tardes, mi persona Mariana Vargas va a hablarles sobre los derechos, los instrumentos internacionales de protección, que son los acuerdos vinculantes entre estados que tienen el carácter obligatorio. Los estados partes firmantes deben observar y cumplir de buena fe las obligaciones consignadas con estos acuerdos. Tenemos la Declaración de Ginebra, que fue punto de partida para la protección de los derechos de los niños. También tenemos la Declaración de los Derechos de los Niños, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño, que es como que actual documento que regula los derechos de los niños. Bueno, entre las declaraciones y convenciones tenemos primero que nada la Convención para la Protección de los Niños en materia de adopción, que regula la adopción internacional para proteger los derechos de los niños adoptados. Tenemos también la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. También tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño, que es un documento central para la protección de los derechos de los niños. Tenemos el protocolo facultativo de las convenciones sobre los derechos de los niños. También tenemos aquí relativo a la participación de los niños en conflictos armados. También están los conflictos relativos a la venta de los niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en pornografía, que protege a estos niños de estas formas tan horribles de explotación. Tenemos que nos permite que los niños denuncien sus violaciones. Tenemos el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, más que nada en mujeres y niños, que son como enfocados en la protección, asistencia de víctimas de trata. Está la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Tenemos el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que protege los derechos como la libertad de expresión. También tenemos la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, que combate el racismo. También tenemos la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o denigrantes, que prohíbe la tortura y otros tratos inhumanos y promueve la justicia para las víctimas. Tenemos la Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, que promueve la igualdad de género y protege los derechos de las mujeres. Tenemos la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de los trabajadores migrantes y sus familiares, que es algo que ha pasado mucho. Tenemos la Convención Internacional sobre la protección de las personas de las desapariciones forzadas. Y tenemos el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones que permite que los niños puedan presentar quejas ante un comité internacional si sus derechos llegan a ser violados. Bueno, es fundamental que los estados cumplan parte de buena fe las obligaciones consignadas en estos instrumentos para garantizar la protección efectiva de los derechos de las personas, especialmente de los niños. Estos instrumentos son esenciales para promover la justicia, la igualdad y la dignidad humana en todo el mundo. Muchas gracias. Les habla María Mora y les hablaré un poco de la Convención para la Protección del Niño, Niña y Adolescente en materia de adopción. Este establece los principios y normas fundamentales para proteger los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes en este principio o en este proceso de adopción. Sus objetivos principales son: 1. Garantizar el interés superior del niño y prevenir así cualquier forma de explotación o abuso. 2. Prevenir el secuestro, la venta y la trata de niños, asegurando que la adopción no sea un negocio lucrativo. 3. Asegurar el reconocimiento internacional de la adopción, garantizando su validez en los países firmantes, protegiendo así a los niños, adolescentes y sus familias biológicas y adoptivas de vacío legal y corrupción, irregularidades y abusos, falsificación de documentos. Este convenio recuerda que la adopción cambia la vida de un niño, otorgándole acceso a la educación, la salud, un ambiente familiar seguro. Por último,
Quiero recordar y expresar dolorosamente que la convención surgió a raíz de dar respuesta y evitar el tráfico de niños motivadas por casos relevantes como las adopciones fraudulentas en Guatemala entre el año 1980 y el 2000, la apropiación de los bebés durante la dictadura de Argentina entre 1976 y 1983. Adoptar transforma la vida de un niño ofreciéndole un hogar donde encontrar un apoyo, amor y un futuro lleno de oportunidades. Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Yuleni Pereira y mi punto correspondiente es el siguiente: la Convención sobre los Derechos del Niño. Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría de edad. Los estados partes respetarán los derechos enunciados, convención, y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales. Los estados partes tomarán las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres o sus tutores e incluso de sus familiares. Muchas gracias. Buenas noches, una vez más, Henderson Ramírez. Vamos a tocar un punto muy importante, que es el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados. Los estados parte de estos convenios adoptarán todas las medidas posibles para que ningún miembro de su Fuerza Armada menor de 18 años participe directamente en hostilidades. Los estados parte velarán porque no se reclute obligatoriamente en sus Fuerzas Armadas a ningún menor de 18 años, y de 18 años esto es muy importante, porque los estados parte también elevarán la edad mínima contada en años para el reclutamiento voluntario de personas en sus Fuerzas Armadas Nacionales por encima de la fijada en el párrafo 3 del artículo 38 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Ahora bien, este protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de mayo del 2000 y entró en vigor el 12 de febrero del 2002. Los principales puntos del protocolo son la prohibición de reclutamiento y uso de niños en conflictos armados, la edad mínima para el reclutamiento, protección contra los ataques directos y la promoción de la paz y la seguridad. Este protocolo es un instrumento importante para garantizar los derechos de los niños y que sean protegidos en situaciones de conflictos armados para prevenir la explotación y el sufrimiento de los niños. Muchas gracias. Feliz noche. Muy buenas tardes, mi nombre es Juliani Blanco y voy a hablarles sobre el sistema de protección de los niños, niñas y adolescentes, en específico en lo que es el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos Humanos del Niño, relativo a lo que es a la venta, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía. Es gravemente preocupante y por eso las Naciones Unidas y los Derechos Humanos implementó lo que es este protocolo. Lo que fue una creciente que se denotó de la trata de menores, lo que es la venta de niños y a la prostitución
y de lo que es su utilización en la pornografía, manifestando así una inmensa preocupación en que los niños son realmente vulnerables y su utilización a la pornografía y a la prostitución se ha visto envuelta en grandes manifestaciones. Todo esto en base a lo que se ha presentado en los últimos años y actualmente, como lo vemos en las redes sociales, en lo que son los aparatos tecnológicos, donde se va perdiendo lo que es la importancia de los valores culturales. De esta manera se adopta este protocolo para así emitir lo que es la prevención y el desarrollo armonioso de los niños. Este protocolo manifiesta que los estados partes prohibirán la venta de niños y la prostitución infantil y prevenir así la pornografía infantil, todo esto de conformidad con lo dispuesto a este protocolo. A tales efectos se presenta lo que es por venta de niños, que se entienda todo acto o transacción en virtual en lo cual un niño es transferido a otra persona o a un grupo de personas a cambio de una remuneración o cualquier otra retribución. Por prostitución infantil se entiende lo que es a la utilización de un niño en actividades sexuales a cambio de remuneración o cualquier otra retribución. Y por pornografía infantil se entiende a toda aquella representación por el medio en que un niño es dedicado a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación de las partes genitales de un niño, todo esto para fines sexuales. Estos estados promoverán y fortalecerán lo que es la prevención y la concientizar lo que son este tipo de actividades, lo que es impulsar lo que es la vulnerabilidad de los niños, preveniendo así lo que es la pobreza extrema y el subdesarrollo, preveniendo así de esta manera lo que es el turismo sexual. Este protocolo está constitutivo de 17 artículos que están integrados en lo que son los mecanismos de defensa y que los órganos que deberían fundamentar lo que es la prevención y cómo colocar una denuncia ante este protocolo. Este se debe notificar a lo que es al Secretario General de las Naciones Unidas. En su artículo 9 muy especialmente manifiestan los estados que los estados partes reforzarán y darán publicidad a lo que son las leyes y las entidades administrativas integradas a la prevención de estos delitos, y que ellos deberán promover a lo que es la sensibilidad del público para así brindar lo que es la educación y medios apropiados para poder cumplir con las obligaciones dictadas en este presente protocolo. Se debe crear todos los medios posibles para así concientizar a la población sobre estos delitos, sobre estos abusos y atropellos hacia los derechos de los niños, así como velar por la seguridad de los niños víctimas y los familiares, evitando así, brindando lo que es concientizar y brindar lo que es la reparación a aquellas víctimas de estos delitos, brindando así el debido proceso a los niños. Los organismos deberán colaborar con la repatriación de los niños víctimas de estos delitos para que vuelvan a su respectivo hogar. Este protocolo llevado por las Naciones Unidas de los Derechos Humanos, estimando así que será más fácil erradicar lo que es este tipo de delitos, lo que es este tipo de abuso hacia los niños. Es necesario e importante conocer para saber cómo son los derechos de los niños en el mundo y cómo deberíamos concientizar y humanizar lo que es este tipo de mercado y así erradicar con este tipo de consumidores y acabar con estos tipos de delitos en su mayoría. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nancy González. En esta oportunidad voy a hablarles sobre lo que es el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que nace para complementar lo que es la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. El delito de trata se configura en sí con la captación, el transporte, traslado, acogida y recepción del niño o de la persona con fines de explotación. Entonces, estos dos instrumentos jurídicos vienen a interpretarse como tal conjuntamente
para que las disposiciones de la Convención se apliquen mutatis mutandi, adaptándose, haciendo los cambios necesarios para prevenir, combatir este delito. En sí, la finalidad es esa: prevenir, combatir la trata de personas, protegiendo y ayudando a las víctimas, especialmente a las mujeres y a los niños, como ya lo dije, respetando los derechos humanos y promoviendo esa cooperación que debe existir entre estados. Es decir, como es un delito que se da entre estados, los estados deben acoger dentro de su ordenamiento jurídico, crear leyes para tipificar este delito, la tentativa, la participación, la complicidad en la comisión, la organización y directrices a otras personas para que se cometa este delito de trata. Muchas gracias. Habla Víctor Valera y en esta oportunidad estaré hablando sobre el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones. Esta entra en vigor el 14 de abril de 2014. Los estados partes en el presente protocolo, observando que los estados partes en la Convención sobre los Derechos del Niño conocen los derechos enunciados en la Convención a todos los niños sujetos a su jurisdicción, sin discriminación alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, la discapacidad, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de su tutor legal. Y así, reafirmando la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Reafirmando también la condición del niño como sujeto de derecho y ser humano con dignidad y con capacidades de evolución, considerando que el presente protocolo vendrá a reforzar y complementar los mecanismos nacionales y regionales al permitir a los niños denunciar la violación de sus derechos, reconociendo que el respeto del interés superior del niño deberá ser una consideración fundamental cuando se ejerzan recursos para reparar la violación de sus derechos, así como la necesidad de procedimientos adaptados al niño en todas las instancias, considerando que a fin se refuerzan y complementar esos mecanismos nacionales y de mejorar la aplicación de la Convención, y cuando sea el caso, de sus protocolos facultativos relativos a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños de la pornografía y la participación de niños en los conflictos armados. Esto convendría facultar al Comité de los Derechos del Niño en adelante para que se desempeñe las funciones previstas en el presente protocolo. El protocolo está estructurado de la siguiente manera. Tenemos la parte 1, que son las partes generalidades, que esta la tenemos en el artículo 1, que es la competencia del Comité de los Derechos del Niño. El artículo 2, que son los principios generales que rigen la función del comité. El artículo 3, que son los reglamentos. El artículo 4, que nos habla de las medidas de protección. Seguido con la parte 2, que es el procedimiento de comunicaciones. Esta se encuentra en el artículo 5,
de comunicaciones individuales. El artículo 6 de las medidas provisionales. El artículo 7, la admisibilidad. El artículo 8, la transmisión de la comunicación. El artículo 9, la solución amigable. El artículo 10, examen de las comunicaciones. El artículo 11, seguimiento. El artículo 12, las comunicaciones entre estados. Tenemos también la parte 3, que es el procedimiento de investigación. Esta la encontramos en el artículo 13, de procedimientos de investigación en caso de violaciones graves o sistemáticas. El artículo 14, seguimiento de procedimientos de investigación. Tenemos la parte 4, que nos habla de disposiciones finales, que es el artículo 15, que es la asistencia y cooperación internacionales. El artículo 16, informa a la Asamblea General. El artículo 17, divulgación e información sobre el protocolo facultativo. El artículo 18, firma, rectificación y adhesión. Y el artículo 19, entrada en vigor. También tenemos el artículo 20, que nos habla de las violaciones ocurridas después de la entrada de vigor. El artículo 21, enmiendas, y el artículo 22, denuncias. El artículo 23, depositario y notificación del secretario general. Y por último, el artículo 24, que es el idioma. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Everett Zambrano. La Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente es un instrumento jurídico inspirado en la Declaración Universal de los Derechos del Niño de 1959 y que entra en vigencia en Venezuela en el año 2000 con una posterior reforma en el año 2007. Esta ley, en su título 1 de las disposiciones directivas, artículo número 1, establece cuál es su objetivo, que es garantizar la protección de los derechos y deberes de todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentren, que nazcan en el territorio de la República a través del Sistema Integral de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes. ¿Quién es un niño y quién es un adolescente? El artículo número 2 nos establece: niño es toda persona menor de 12 años, adolescente, toda persona menor de 18 años y mayor de 12 años. Desde el artículo número 3 hasta el artículo número 9 podemos encontrar los principios en los que se basa esta ley, los cuales son la igualdad y no discriminación, el principio de la responsabilidad, donde encontramos que el Estado, a través de sus organismos, de sus instituciones administrativas, de los tribunales de justicia, junto con las familias y la sociedad, establecen una trilogía para así garantizar y promover con mayor eficacia la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Tenemos el principio del interés superior del niño, de la prioridad absoluta del niño y de la gratuidad o de la economía de estos procesos judiciales y administrativos.